Creé un terrario para mi hermosa hormiga tejedora verde, la Oecófila smaragdina. Utilicé una pecera grande. Para el drenado utilicé arena fina de acuario, una capa de fibra de coco para retener humedad, una capa de pet mousse, una capa de corteza de árbol extra fina, para decorar corteza de árbol mediana y grande. También utilicé una pequeña capa de hojarasca. En esta ocasión utilizaré un palo de Brasil. También lo rociaré y agregaré agua directamente al terrario para que pueda alcanzar los niveles correctos de humedad. Actualmente estoy cultivando una planta de mango para sustituirla por el palo de Brasil más adelante, ya que los que hay a la venta son demasiado grandes para iniciar el terrario y me da miedo que tengan algún químico o plaga que puedan dañar a mi colonia. Ahora, para monitorear su correcta temperatura y humedad, agregaré un termómetro y un hidrómetro análogos. Hecho esto, dejé reposar el terrario 2 días completos y junto con una alfombra térmica dejé que alcanzara la temperatura y la humedad adecuadas. También decidí agregarle una liana artificial que rodea todo su terrario. Y antes de colocarlas en su nuevo terrario, les dejaré un grillo para que puedan degustarlo más adelante. Finalmente, la hormiga tejedora verde, conocida por su capacidad para construir nidos complejos utilizando hojas. Esta especie es un claro ejemplo de la maravillosa complejidad del mundo de las hormigas. Esta hormiga habita en el sudeste asiático y el norte de Australia. En climas tropicales y subtropicales, esta hormiga teje sus nidos en las copas de los árboles, creando así un entorno seguro para su colonia. Estas hermosas reinas tienen un color verde, mezclado con un tono entre marrón a naranja brillante. Su tono verde puede ir de claro al oscuro dependiendo de su edad y salud. En cuanto a las obreras, su tono suele ir de marrón a naranja brillante. La temperatura adecuada para estas hormigas debe estar entre 24 y 30 grados Celsius. Además, la humedad debe mantenerse alta, idealmente entre 60 y 80%. Finalmente agregaré a estas hormigas a su nuevo hormiguero. Estas hermosas hormigas tejen sus nidos usando sus cuerpos y seda producida por sus larvas. Colaboran entre sí para crear estructuras increíblemente complejas y resistentes. Su hormiguero ideal debe de estar suspendido en los árboles, hecho de hojas unidas con seda producidas por sus larvas. Esta construcción les proporciona una protección contra depredadores y condiciones ambientales adversas. Como recomendación personal, si vas a criar estas hormigas, te recomiendo crear un terrario para ellas. Preferentemente utiliza plantas o árboles naturales y de preferencia que sean frutales. Según lo que he investigado, una de sus plantas favoritas es el mango. También es importante mencionar que estas hormigas necesitan hojas bastante amplias para poder tejer y crear sus nidos, por lo cual la mayoría de plantas y árboles frutales cumplen con estas características. Yo les he proporcionado diversos sustratos para que puedan utilizar distintos materiales para crear sus nidos, aunque es claro que tomará un tiempo para que éstas decidan mudarse. Les agregué un jarabe proteico para que se llenen de energía y puedan explorar su nuevo hormiguero. Es importante mencionar que estas hormigas se alimentan tanto de insectos como de mieles y néctares de plantas. Por tal motivo, siempre es bueno ponerles jarabe proteico especial para hormigas, frutas o aguamiel. También es importante proporcionarles insectos pequeños como alimento vivo o si son más grandes, quitarles la cabeza y las patas. Como dato curioso, estas hormigas levantan el gáster cuando se sienten amenazadas. He notado de primera mano que son bastante agresivas. Más adelante agregaré isópodos y colémbolos al terrario. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y comparte para llegar a más personas. Con esto me motivan a seguir creando más contenido y atraer nuevas especies.